Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de febrero del 2022 y les invitamos para continuar con la lectura de la Biblia cronológica en un año. Hoy corresponde leer Números capítulos 20 y 21 y capítulos 33 del 1 al 49. Números 20, 21 y capítulo 33 del 1 al 49. Seguimos en las jornadas del pueblo de Israel desde que salió de Egipto y el libro de Números, como hemos explicado que su nombre original es algo así como en el desierto, pues nos está dando algunos detalles de lo que fue el paso del pueblo de Israel a través del desierto. Vemos pues sus diferentes actitudes, posturas, las situaciones que vivía Moisés, sus hermanos, y pues lastimosamente también hemos leído cómo a causa del pecado del pueblo de Israel, pues su castigo fue no poder entrar a la tierra prometida. Y viene pues un proceso como de desgaste, ¿sí? Muy paciente también el Señor, aguantar todo este tiempo la rebeldía, la insolencia, em, la incredulidad y el corazón con que lastimosamente pues ellos se presentaron delante del Señor. Tenemos hoy el capítulo 20 y 21 que nos muestra algo que habíamos mencionado en estos días, cuando seguramente en un momento de estar agotado ya Moisés comete una falta, aparentemente una falta que es irrelevante, seguramente para nuestros ojos, y es que golpeó la piedra con ira, donde había un poco de enojo, de representar inadecuadamente al Señor. En ese momento el Señor solo le dijo, golpee el agua, tienen sed, golpee la roca, que salga agua, y Moisés lo hizo como una manera inadecuada. Pues esto trajo para Moisés un castigo que pues cualquiera diría, eso tan pequeño, eso tan insignificante para semejante castigo, porque imagínense que el castigo de Moisés fue nada más y nada menos que no iba a entrar a gozar de todo aquello por lo cual había luchado y había trabajado. Pero es que como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, al que más se le da, más se le demanda. Aquel que ha gustado las mieles del amor del Señor y de su conocimiento, hay ciertas cosas que ya no se nos permiten. Es como en la sociedad, hay cosas que a cualquier persona le pueden quedar bien, pero hay ciertas personas que ciertas actitudes y comportamientos, la misma sociedad se las cobra carísimo. Seguramente muchos personajes en la sociedad se podrían embriagar, podrían salir públicamente embriagados, podrían, no sé, cometer actos indecorosos y pues simplemente como no tienen una investidura ni representan algo como tal, pues pasa inadvertido. Pero a ciertos personajes que tienen una investidura, que tienen un reconocimiento y pues se les demanda. Ahora imagínense a Moisés que cara a cara había visto al Señor, a Moisés que había visto la gloria del Señor y casi podríamos decir que había cosas que no se le permitían. Tal vez a otros se les pudiera pasar, pero aquellos que han visto y han conocido los misterios del Señor, hay cosas que ni se les permiten. Y recuerdo ese pasaje de Eclesiastés que dice que así como las moscas dañan el perfume del perfumista, así una pequeña locura es aquel que se considera sabio. Y por eso, aunque
vuelvo y digo, podríamos decir tan exagerado el castigo para Moisés, pero no hay tal. ¿Sí? Al que más se le da, más se le pide. Y Moisés tenía el deber, porque es que él conocía cara a cara al Señor. Moisés había visto claramente la bondad del Señor, la misericordia del Señor, la paciencia del Señor, y pues no podía ser menos que representarlo tal cual. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el privilegio, pero también la responsabilidad de conocer al Señor cerca, de poder disfrutar de su gracia y de su bondad. Eso pasa entonces en el capítulo 20. En el capítulo 21 entramos a una... bueno, hay algo en el mismo capítulo 20 muere Aarón en el monte de Hor. Acordémonos que Aarón era mayor que Moisés y, y bueno, entran también en un proceso de duelo, luego va a morir la otra hermana de Moisés, María, pero en el capítulo 21, en el versículo 4, después que hacen pues el proceso del duelo y de sepultar a Aarón, dice el versículo 4, partieron del monte de Or, eh, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ellos están como por la península del Sinaí. La península del Sinaí está rodeada del Mar Rojo, que tiene dos brazos. Uno hoy se conoce como el Golfo de Acaba y el otro se conoce como el Golfo del Suez. En ese Golfo del Suez hoy en día formaron un canal que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, y pues es un canal muy importante porque por allí se hace todo el comercio eh, con el Oriente lejano. Ese es como el canal que conecta el lejano Oriente con Occidente. El canal del Suez que queda aquí en la península de Sinaí. Entonces ellos venían como más o menos en una ruta que han también recogido los arqueólogos, historiadores. Ellos vienen como bordeando todo este golfo, o más bien estos dos golfos que están rodeando la península del Sinaí. Y ya están en el Golfo de Acaba, que es avanzando hacia la tierra de Israel. Pero dice que el pueblo se desanimó por el camino. Hace muchos años yo le escuché a alguien que decía que una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para el cristiano es el desánimo. Y yo diría no solo para el cristiano, para cualquier persona, el desánimo a lo que está haciendo, el desánimo a su matrimonio, el desánimo a su propia vida. El desánimo empieza, hace 2 días hablábamos de dos espíritus, y cuando vemos en el espíritu que obró en los espías, en ellos había desánimo, había tristeza, había queja. Y cuando hay desánimo, pues obviamente va a venir la queja, va a venir la depresión, va a venir la amargura y pues obviamente la amargura va a dar un fruto que no va a ser para nada agradable. Estaban pues allí, dice el versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Si ven que Israel no aprende, sigue cuestionando las mismas cosas, sigue preguntándose las mismas cosas. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Y dice el mismo versículo 5, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, son además una irreverencia, un irrespeto, eh, una falta de gratitud. Bueno, todo lo que ustedes quieran ver acá. Sí, el Señor, imagínense ustedes con un alimento que les da la fuerza, el vigor. eh, Podían hacer varias cosas. Ellos no lo comían así, ellos hacían preparaciones con el maná. Es como si usted para comer solo tiene harina. Usted con la harina puede hacer muchísimas preparaciones. Es lo que hay, es lo que la tierra está dando. Y eso que la harina a nosotros nos engorda y no nos alimenta, pero el maná tenía todo lo necesario. Y pues imagínense que el papá está haciendo un esfuerzo por darle a su familia
lo mejor, el papá o la mamá, y que los hijos digan, qué fastidio, estoy fastidiado de esto que tú me estás dando. Son palabras totalmente ofensivas, son palabras totalmente agresivas. Y ese es el reclamo que le está haciendo el pueblo tanto a Moisés como al Señor. Estamos fastidiados de lo que nos das. Estamos fastidiados de estar acá. Lamentable, ¿no? Y dice el versículo 6, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El Señor es lento para la ira, dice la Biblia, lento para la ira, grande en misericordia, pero el Señor también es un Dios celoso y es el juez justo. Y pues de todas maneras con las serpientes pues les está haciendo un favor. Sí, pues su vida es tan desgraciada, tan dura, pues ahí están estas serpientes. Esta es una situación pues que los llevará a despertarse al que se despierte. Entonces el pueblo vino a Moisés, versículo 7, y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, que hemos hablado tanto de Moisés, el gran intercesor, el gran sacerdote del Pentateuco, pues obviamente ora por el pueblo. Aquí, pues muy tenaz, porque la aflicción tiene ese propósito, ¿sí? La adversidad tiene ese propósito. ¿Cuál? Que volvamos nuestra mirada al Señor, que inclinemos nuestro corazón hacia el Señor. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí personalmente, cuando veo una situación adversa en mi vida, lo primero que yo examino es en qué estoy fallando, ¿sí? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es la causa mía que haga sobrevenir una situación adversa? ¿Sí? Porque tenemos que ser humildes. Y bueno, esto se lo abono al pueblo de Israel acá. Tenemos que ser humildes. Si estoy viviendo una situación adversa, miren, muchas situaciones, yo personalmente pienso que es un poco arrogante y un poco, pues sí, arrogante y ser orgulloso de que cada que pasa algo difícil o adverso en mi vida le echo la culpa al diablo. Esa es la más sencilla. Me va mal en el trabajo, ese es el diablo. Tengo dificultades familiares, ese es el diablo. Pues sí, sabemos que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar y que es nuestro enemigo. Claro que sí, pero es que muchas veces no es el diablo. El sistema que nos rodea también nos afecta, pero ¿cuántas veces somos nosotros mismos? Nosotros mismos que nos despegamos del Señor, nosotros mismos que consideramos en nuestro corazón muchos sentimientos y muchos pensamientos que abren puertas a la aflicción. Y piense solo en esta expresión que acabo de decir, abrimos puertas a la aflicción. ¿Por qué? Porque cuando yo abro puertas al pecado, el pecado trae como consecuencia la aflicción y trae la muerte. Nosotros mismos nos metemos en líos, nosotros mismos nos inventamos las dificultades por simples, por insensatos, por no pensar un poquito, por no poner la mirada en el Señor. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando ven la consecuencia, dicen, hemos pecado. Y es lo que nosotros deberíamos hacer con toda humildad. Esta situación puede venir a mi vida por pecado. Una situación laboral, económica. Mire, la mayoría de las situaciones económicas difíciles no es porque haya escasez en el creyente. Es más bien porque hay una inadecuada administración. Y si usted es sincero, se sienta y echa lápiz, se va a dar cuenta que tiene hábitos y que tiene actitudes frente al dinero y los recursos de manera equivocada. Hay gente que con menos de lo que nosotros podemos tener vive mucho mejor. ¿Dónde está el secreto? De que son buenos administradores, de que son disciplinados, de que son juiciosos. Y cuando nosotros no somos buenos administradores, cuando nosotros no somos juiciosos, pues obviamente van a venir aflicciones y situaciones económicas. Entonces, esta actitud del pueblo de Israel sí es sensata. En medio de su necedad, esta fue sensata. Hemos pecado. Hemos pecado y obviamente este pecado era muy, muy evidente. En otros casos no es tan evidente, pero allí es donde debo evaluar primero en qué he pecado.
dice el versículo 8, le dice el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Bueno, esto seguramente algunos lo han leído antes, lo han estudiado antes. Mm, Aquí, y voy a leer de una vez Juan 3 para que podamos entender cuál era el sentido de esta serpiente. Juan 3, Juan capítulo 3, dice el versículo 13, desde el 13 leámoslo. Dice, nadie subió al cielo. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojo con lo que les voy a volver a leer. Juan 3:13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo entiendo y veo dos sentidos en este, que el Hijo del Hombre sea levantado. Dos, el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, pero el victorioso, el que resucitó, fue levantado por el Espíritu hacia los cielos. Creería que es el Jesucristo resucitado más que el Jesucristo crucificado, el que es levantado, en el cual nosotros necesitamos creer. La humanidad mira al Cristo levantado en la cruz, ¿sí? De hecho, la imagen que tiene la humanidad de Cristo, la última imagen que tiene la humanidad de Cristo es en la cruz. Lastimosamente, las tradiciones cristianas han mostrado a un Jesús crucificado, vencido, ¿sí? Y cuando vivíamos en otras tradiciones cristianas, tendíamos a ir a un templo, a mirar una cruz y a ver una imagen de una persona crucificada en unas condiciones humanas y físicas lamentables. Y cuando le mirábamos, muchos sentimientos se podían venir a nuestro corazón. Lástima, pero también culpa, también melancolía, tristeza. De alguna manera era una imagen de derrota, era una imagen de lo que genera el pecado. Bueno, puede que pudiera generar algún tipo de pedagogía, ¿sí? Pero la verdad, quien marcó la vida de victoria para el cristiano no es simplemente el Jesús elevado en la cruz, sino el Jesús levantado a los cielos, el Jesús resucitado, ¿sí? Porque el Jesucristo que está en la cruz fue vencido por el pecado, pero el Jesucristo que resucita es el que vence el pecado y vence la muerte. Ahí es cuando Pablo en 1 Corintios 15 explica claramente, sorbida es en victoria la muerte. ¿En qué? En la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, es que si el Señor no resucitó, todo esto es vano, vacío, hueco, no tiene sentido. El sentido de la fe es que Cristo resucitó. Por eso creería más bien que cuando que el Señor será levantado va más allá que ser levantado en la cruz. Porque lo que a mí me salva no es ver al crucificado, sino que lo que a mí me salva y me da salud y vida es ver al Cristo resucitado victorioso. El que no, en la tumba vacía en Jerusalén, ya lo quitaron, pero hasta hace algunos años había un aviso en la puerta cuando uno entraba a la tumba vacía que decía, Él no está aquí, Él ha resucitado. Era como el testimonio de ir a ver esa tumba que está vacía, porque Cristo no se quedó allí, porque el Señor lo levantó victorioso y porque está sentado a la diestra del Padre y su presencia está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, dice que
había unas serpientes ardientes. Esas serpientes ardientes mordían a los seres humanos. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, capítulo 15, ahí está hablando todo lo de la resurrección. Dice entonces que estas serpientes mordían a las personas y las personas necesitaban levantar su mirada y cuando miraban a la serpiente se sanaban. De allí viene, porque es más antigua la tradición de Moisés que la tradición de Esculapio en Grecia, de allí viene la idea de que de una vara, de un asta, con una serpiente enredada como símbolo de sanidad. Y si ustedes miran hoy en día, la medicina utiliza este símbolo que es una asta y una serpiente. Ahora, ¿a ustedes no les llama mucho la atención que en el Génesis vemos la serpiente como la fuente del pecado, pero aquí estamos viendo la serpiente como la fuente de la sanidad? ¿Sí? Pareciera algo contradictorio. Entonces dice, bueno, ¿la serpiente es mala o es buena? Sí, no, la serpiente no es mala ni es buena. De hecho, si ustedes miran una serpiente, no es mala ni es buena. Depende de la serpiente y depende de las circunstancias y depende de dónde se la encuentre. Claro, se le ha dado un símbolo a la serpiente de que es el símbolo de Satanás, pero eh, vamos a fijarnos más bien en lo que tiene que ver con la humanidad, ¿sí? Con la humanidad. Lastimosamente, la principal fuente de pecado es el ser humano. El diablo lo que hace es tirar dardos, engañar, como poner las piedras en el camino. Pero en sí quien decide tropezar es cada uno de nosotros. ¿Sí? Si yo tengo los ojos bien abiertos, si tengo los sentidos bien agudos, yo puedo identificar las piedras y los tropiezos que el enemigo pone en el camino y con mi Dios, dice así la Biblia, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. O sea que si yo estoy con mi Dios, si mi Señor está conmigo, como decían Josué y Caleb, puede haber los gigantes que haya, puede haber los obstáculos que haya, puede haber lo que sea, pero con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. O sea que sí es el ser humano la principal fuente de perdición del mismo ser humano, ¿sí? Es la concupiscencia del ser humano. De hecho, Santiago, el, 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 el el, digamos, el apóstol Santiago, el discípulo Santiago, el hermano del Señor Jesús, cuando habla de la tentación, él dice, no diga que alguno es tentado de Dios porque Dios no puede ser tentado. Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Eso está en Santiago 1, del 12 al 18. Dice, cada uno, dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. ¿Sí? Entonces, la serpiente representa el mismo ser humano. Y si ustedes analizan, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesús para salvar al ser humano? Permitir que su unigénito, ¿sí? Permitir que su amado Hijo se convirtiera, ¿sí? En ser humano. Entonces, del ser humano viene la fuente del pecado. Del ser humano vino la fuente de la perdición. Y para que el ser humano pudiera encontrar salvación, tuvo que mandarnos a su unigénito para que nosotros nos identificáramos con él. La serpiente ardiente que se arrastraba era la fuente de muerte, ¿sí? Era el origen de la muerte y la destrucción. Y una serpiente elevada era la fuente de la sanidad y de la salvación. El ser humano era el origen del pecado. Es más, es que el origen del pecado como tal en medio de nosotros es el ser humano. Claro, la serpiente tentó a Eva, pero ¿quién fue la que pecó? Eva. ¿Quién fue el que pecó? Adán. ¿Sí? Así que del mismo ser humano, el Señor levanta al gran ser humano, al gran Señor, para que nosotros veamos otra posibilidad. Generalmente el ser humano está mirando hacia el suelo. Y hoy en día sí que se cumple esa advertencia profética de mirar abajo.
Todos estamos clavados mirando hacia abajo, entontados con la tecnología, ¿sí? Usted no ve a nadie con su celular mirando hacia arriba, es hacia abajo. Eso es hasta medio profético, porque hay que levantar la mirada y mirar a Jesucristo, que Él es la fuente de sanidad y salvación, como fue la serpiente de bronce en el desierto. Bueno, el ser humano hizo concupiscencias tan singular que en 2 Reyes 18 nos cuenta que el pueblo de Israel terminó adorando la serpiente que hizo Moisés. Por eso luego, en la época del rey Ezequías, la tuvieron que destruir. Pero imagínense, en la época del rey Ezequías, ¿cuántos años pasaron con esa serpiente en el tabernáculo y el pueblo de Israel todavía la adoraba? O sea, no habían entendido que no era la serpiente, era el Señor que había mandado la serpiente, ¿sí? Ahora, es Jesucristo el que fue levantado al que debemos mirar. Nosotros tal vez hoy por nuestro pecado y a causa del pecado experimentamos enfermedad, escasez, dificultades. Y a causa de poner nuestra mirada en el mismo ser humano, pues estamos viviendo una experiencia de densas tinieblas, de estar perdidos, desubicados. ¿Qué debemos hacer? Como le dijo el Señor a Nicodemo, mas a todo aquel, pero a todo aquel que en él cree, no se pierde y tiene vida eterna. Levantemos la mirada. ¿A cuál Jesús? Al resucitado, al que fue levantado. ¿Sí? Él es el que fue levantado. Si la serpiente fue un medio de sanidad y liberación para el pueblo de Israel en el desierto, hoy lo es para nosotros nuestro Señor Jesucristo, aquel victorioso. No podemos mirar más al crucificado y vencido, tenemos que ver al resucitado y victorioso, el que está a la diestra del Padre, el que todo lo puede, el que transformó la vida de Pedro y sus amigos. Pedro y sus amigos, cuando vieron a Cristo resucitado, quedaron deprimidos y se escondieron. Es más, volvieron atrás, volvieron a pescar, volvieron a su pasado, volvieron al viejo hombre. Pero cuando ellos se encontraron con el Jesucristo resucitado, cuando pudieron ver su transformación, sus vidas fueron transformadas. Pues ya cuando están en el aposento alto, pues partamos de un punto. Ya no se quedaron en Galilea, sino que volvieron a Jerusalén, donde habían matado a Cristo. Y en el aposento alto no estaban simplemente escondidos, estaban orando y rogando por la promesa del Espíritu Santo. Pero antes que viniera el Espíritu Santo fue el encuentro con Cristo, el ver al Maestro resucitado, lo que transformó la vida de los discípulos. Hoy levantemos nuestra mirada a Jesús. No miremos más a los hombres, no miremos al hombre ni las circunstancias que le rodean ni su propia vida, porque es la fuente de perdición, de depresión. Si se mira tanto usted, si sigue mirando dónde vive, lo que hace, con quién vive, su cuerpo, su cara, sus ojos, sus orejas, no va a terminar peor que los israelitas en el desierto. Miremos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos. Miremos al resucitado, levantemos hoy la mirada. No sigamos con la mirada clavada en el suelo, entretenidos y entontados, si no podemos ver hacia dónde vamos. Si usted se encuentra, si usted fue mordido por la serpiente, levantemos hoy nuestra mirada al Salvador. Y, y haga el ejercicio físico. No sé si usted está en un lugar abierto, descubierto, pero si le es posible, abra su ventana o salga de ese lugar y eleve su mirada al cielo. Es una forma que facilita mirar al Señor y decirle, Señor, hoy levanto mi mirada. Hoy elevo mi corazón a ti. Y es cierto, tengo que reconocer que yo miro todo lo que está en este mundo porque tengo la mirada clavada en el mundo. Pero no te estoy mirando a ti, Señor. Yo necesito elevar mis ojos a ti, Señor. Yo necesito mirarte a ti. Pero no al Cristo elevado en la cruz,
al Cristo levantado a los cielos por el poder del Espíritu victorioso, que fue recibido a la diestra del Padre, de quien el Padre declaró que era Señor de señores y Rey de reyes. El Padre le coronó de majestad, aquel Rey eterno, todopoderoso, el victorioso, el que nos hace más que vencedores, al que venció. Tú sabes que necesito al vencedor en mi vida, porque no puedo seguir siendo vencido por el mal, sino vencer el mal con el bien. Y tú, mi Señor, eres la fuente de sanidad, de bien, de restauración y esperanza. Dígale al Señor de todo corazón: yo sé que tengo necesidades, hoy tengo que cumplir compromisos, tengo dificultades, tengo limitaciones, Señor. Pero hoy no te puedo pedir simplemente que me suplas esas cosas que claramente tu palabra dice que serán añadidas. Hoy te pido que me dejes levantar mi mirada y ponerla en ti, ya no más en mí ni en los demás seres humanos, mucho menos en las circunstancias, en ti, Señor. Y sáname. Sé tú la fuente de mi sanidad y de la restauración de mi vida. Sé tú la fuente, Señor, de mi libertad y de mi esperanza. Y te oro para aquellos que yo amo, que están perdidos, que han sido mordidos por la serpiente, para que ellos eleven su mirada a ti y sean sanos, sean salvos y sean libres. Yo te entrego este día, mi vida, la vida de aquellos que amo, y te pido que tu bendición nos acompañe hoy, en el nombre de Jesús.